¡Loco! ¡Capitán! ¡Capitán! El capitán no estaba de joda abajo el capitán. Entonces la abuela gritaba también: ¡Timonel! ¡Toros a estribor! Ah, y sabía de marino la abuela. No sé, se ve que el tipo hizo estribor y ahí fue que nos hizo mierda el barco, de hecho. El tipo parece que le hizo caso a la abuela. Porque la abuela estaba buena. Entonces se ve que tenía el timonel, le gustaba a la abuela. Entonces en vez de ir para babor fue para estribor y ahí le hicieron peor. Y le pegó el barco ahí al Titanic, al iceberg, que se llamaba iceberg. Sí. Y ahí se produjo la cosa esta, la tragedia. ¿Ha querido el destino que el abuelo estaba con la abuela en la cubierta cuando pasó eso? Bueno, deje de gritar si él nos está contando esa historia, menos mal. Menos mal que estaban ahí, porque fueron los primeros que se mandaron un botecito de eso. Así que subieron un bote y empezaron a subir los ricos primeros y famosos. Mujeres y niños primero, los ricos también. Entonces, como ellos estaban ahí ya primero, bueno, ustedes no vayan que están ahí, porque había... subite ahí, pendejo, subite. Le dijo, había un marinero que era de Córdoba. ¿Un marinero de Córdoba? Sí, dale, chango, subite ahí, no me quites dando vueltas el pedo, subite ahí. ¿En el Titanic? Sí, porque había muchos cordobeses por el mundo. Sí. Y el abuelo lo recordó siempre, ese marinero cordobés. Que le dijo, dale, subite, chango, ahí, que te jodas. Métete ahí, no te mueves porque se van a dar cuenta los otros. Los ricos y famosos, en el Titanic. Entonces bajaron el barco. Bajaron el bote y se iban alejando, remando. Antes de salir, empiezan a remar, dice el abuelo: la plata y los pasaportes. Y mi abuela le dice: no, olvídate, déjalos al dinero y los pasaportes. Tiene muy poco dinero y el pasaporte y los papeles. Digo. No, yo voy a volver. Y se colgó de una soga el abuelo y se volvió al barco. Se volvió al barco. Y se colgó y se mandó por una de las ventanillas y buscó los camarotes y fue y encontró que no podían salir, los habían encejado los otros, y uno andaba con una bolsa que decía Vito Genario, porque tenía una bolsa de lona. ¿Qué tan desgraciado? Devuélveme eso, le dijo, esa bolsa es mía, porque algunos aprovecharon y se querían robar las cosas de los otros. Sí, es así. Entonces, pero como no podían salir porque tenía una ceja, entonces agarró el tipo y le pasó por el medio de la ceja que le habían puesto esta bolsa con ropas donde estaban en realidad los pasaportes y el dinero. No me diga. Sí. Entonces salió corriendo el abuelo ya para arriba cuando el barco ya se había quebrado, empezaba a hundirse lentamente y el agua ya le había mojado los pies, los dos. Y sí. Entonces escapa el abuelo y se va a la punta del barco y le gritaba: ¡Chatita, ¿dónde estás, Chatita? Y Chatita, mi abuela, le gritaba: estoy acá abajo, Gila. Estaba ahí, todavía no estaban remando, recién se estaban alejando. Pero era melodramático el abuelo. Y ya no estaban las sogas por donde podía bajar. Entonces agarra y mi abuelo le tira al bote donde estaba toda esa gente, esa bolsa chica de lona donde estaban sus pertenencias, que eran sus papeles de recién casados. Claro. Sí. Algunos dineros que traían y nada más. Salta, salta, le decía a mi abuela Chatita, mi abuelo Vito. Mi abuelo le decía: es muy alto. Bueno, si no salta te va a quedar arriba el barco, le dijo. Y los otros que estaban en el barco, el bote, se llaman. Sal, porque le tocó un bote donde estaban todas las mujeres y niños y faltaba alguien, un hombrecito por lo menos para que remara. Claro. Entonces por eso las mujeres: salta, hijo mío, le decían las otras viejas que estaban en el barco, en el bote. La otra vieja le decían: salta, salta. Porque necesitaban alguien que remara, porque le tenían miedo a la succión cuando se hundiera el barco, que los arrastrara a las profundidades del océano. Claro. ¿Y qué hizo? ¿Saltó o no saltó? ¿Usted sabe qué sí? Entonces agarró, saltó el abuelo.
y con la bolsa, ya me tiró la bolsa. Y allá fue. Mientras iba cayendo, iba pensando el abuelo que hubiera sido bueno sacarse los borseguíes. Tenía unos borseguíes. Hubiera sido bueno sacarse las herramientas que tenía también, porque iba con un bolsito que llevaba las herramientas, porque el abuelo era ebanista Claro, y carpintero. sí. ¿Pero qué saltó con todas las herramientas? Y bueno, se iba a probar suerte a otra parte. Así que como entró al agua, pasó como un submarino para el fondo. Y cuando ya estaban a como 3, 4 metros de profundidad, se acordó que estaría muy interesante, decía el abuelo, quitarse las herramientas. Claro. Sí, porque si no, no iba a flotar nunca. El frío, aparentemente el frío del agua, fue el que lo hizo reaccionar. Entonces se sacó las herramientas y se sacó los botines y empezó a emerger lentamente. Todo ese tiempo ya le dio como la pilotérmica. ¿Cómo se llama la pilotermia? No, pilotermia no, hipotermia. Hipotermia. Sí, estaba ahí casi en la pilotermia, estaba con hipo y tenía la termia. Bueno, esa cosa estaba con hipotermia. Y se puso al lado del bote y tiritaba como una hoja en el medio del otoño, con un fuerte vendaval. Y le pidió a mi abuela: ayúdame, chatita, a subir. Bueno, pero no te mováis mucho porque si no se va a dar vuelta el bote. Claro. Así que hasta que se acomodaron, las viejas ahí se quedaron y gritaban por los maridos que habían quedado en el barco, porque primero las mujeres y los niños. Y se escuchaban los gritos aterradores de aquellos que iban muriendo ahogados, porque era una imagen terrible. Seguro, sí. Y el abuelo le decía: manga y vieja, acomódense rápido que ya no siento los dedos de las patas. Y el abuelo estaba terriblemente congelado. Y sí, Así que se sí. terminaron de acomodar las viejas y las mismas viejas. Como era flaquito el abuelo, chiquito, lo levantaron y lo metieron. Bueno, y ahí quedó. Taparon con los tapaditos. Con tapadito, y le frotaba a mi abuela. Le frotaba los dedos de los pies. Bueno. Ese detalle, por eso yo sobrevivió al Titanic. Por eso, claro. Pero esa tremenda exposición al agua hizo que perdiera la sensibilidad en los dedos de las patas del abuelo. Ah, Para toda la vida. Para toda la vida. Él caminaba siempre lento, pero caminaba seguro. Pero por ahí, al no sentir los dedos, no lo sentía, perdió la sensibilidad de los dedos de los pies. sí, eso nos contó. Así que por ahí creía que estaba parado en puntapié, no estaba quería hacer un puntapié para alcanzar algo y se caía. Porque nunca terminaba de inclinarse hacia adelante, siempre se caía de bruces el abuelo. Así que perdió la sensibilidad. Y fue por eso que tuvo un accidente fatal que terminó con su vida a los 100 años. ¿Cuál fue el accidente fatal de...? Y se enviudó mi abuela a los 100 años. Sí, pero a los 100 años, ¿y cuál sería el accidente fatal que...? Bueno, a mí me apena un poco contar la historia esa. Pero aparentemente estaban teniendo una noche de pasión con la abuela. A los 100 años. Sí, eran apasionados, se vinculaban íntimamente solamente 3 veces a la semana. Ah, qué claro, bien. Sí. Y parece que, bueno, al abuelo... A la abuela le gustaba que el abuelo hiciera esas piruetas así de tirarse de algún lado. No me digas. Y cuando cumplieron 100 años, la abuela le dijo al abuelo: Vito, quiero que hagas el vuelo que hiciste cuando te tiraste del Titanic. Ah, con 100 años. Sí, le acabo de decir cuando cumplieron ellos 100 años. Y ya habían cumplido como 80 y pico de casas, 85 de casas. Pero eran 100 años. Quiero que hagas ese vuelo de nuevo, cuando te tiraste al agua desde el Titanic y que viniste justo nadando hasta hacia donde yo estaba. Bueno, dijo el abuelo, pero quiero que te tires aquí a la cama. Ajá. Así que bueno, se paró la cómoda, el abuelo se subió la cómoda. Quiso ponerse en punta de pie para picar
para saltar, para brincar, simulando esa situación de cuando tenía 16 años. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, se le movió la cómoda, Pobre. se le movió la cómoda, Sí. saltó como pudo el viejo. Ujú. Y allá fue, le pegó con la frente a la mesita de luz. Ah. Porque perdió el equilibrio, porque no tenía los dedos, sensaciones en los dedos de los Claro, pies. claro. Ah, claro. Y dio una vuelta invertida en el aire y pegó con la frente en la mesita de luz. Ujú. Y ahí se reventó las aspas y murió el abuelo. Pero qué terrible. muerte fea. Qué feo. Muy, murió en su ley, hay que decir también. Mm. La abuela quedó tan mal por esa situación. Llamaron a los médicos, llamaron a los doctores. Así que, bueno, no hubo nada que hacer ya, desgraciadamente. Pero mire que toda una vida junto y morirse de la forma más tonta, como es, Claro que sí. en un recordatorio. Nada más que en un recordatorio. Ujú. Qué pena. Me imagino el malestar de su abuela, ¿no? Sí, a la abuela chatita le duró todo el luto muchísimo tiempo. ¿Cuánto le duró? Como una, Pobre. sí, calculo que como una semana hasta que conocí a este hombre. Ay, yo no. Y sí, no te iba a quedar sola. Va a quedar ¿Cómo sola. le duró el luto una semana? Sí, porque reinició su relación Sí, con este nuevo novio. con este Deuteros. muchacho, sí, con Deutero, justamente, con quien está en pareja ahora la abuela, que tiene 120 años. Pero Deutero es más joven. Sí, un muchacho más joven, tiene 115 años. Siento que... 115 tiene Deutero. Sí, buen muchacho, más joven. Le cuestionaron eso a abuela, te fuiste a buscar un pendejo. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida. Que sí, una vida. Toda una vida juntos y Sí, así es la vida misma, doctora. ¿Qué va a hacer? Mire. qué bárbaro. No habría que hacerse tanto la artista de No, los 100 no. años. No hay que hacerse loco a los 100 años. Así que... y así. Claro, claro. Bueno, qué historia. Así que Qué no historia. la conocía realmente. No la conocía realmente. También already dead. Sus promesas crueles. The inspiration I gave to you also lies. Inspiración. Yeah, baby.